Buenos días. A continuación estaremos explicando los sensores más usados en la industria. Mi nombre es Gregorio Valencia López, soy alumno de la materia de controles eléctricos de séptimo semestre. Para comenzar estaremos explicando qué es un sensor. Un sensor es el dispositivo tecnológico que tiene la capacidad de percibir ciertos estímulos para transformarlos en pulsos eléctricos que pueden ser interpretados por ordenadores o por máquinas. Un sensor también es un traductor que puede explicar en un lenguaje común a la maquinaria, ya sea física, química, sonora o lumínica. Las lecturas de un sensor se pueden usar para medir variaciones en las condiciones de una determinada área, accionando respuestas automáticas de otros dispositivos como consecuencia, encender alarmas, apagar ciertas características, encender las naves de montaje, entre otras. Bueno, para comenzar estaremos hablando del sensor de distancia. Los sensores de distancia permiten medir cuando un espacio se separa de otro punto. Estos miden la distancia lineal entre dos elementos de interés. Una de sus mayores utilidades se encuentra en los equipos para la detección de movimiento y vigilancia perimetral. Este tipo de detectores se pueden apoyar de un gran número de tecnologías, normalmente a través de infrarrojos, medidores ultrasónicos, receptores de ondas de alta frecuencia. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un sensor de distancia por cable, el cual son una opción muy buena para la medida de posición lineal o distancia. También estos sensores son conocidos como sensor de sirga o encoder. De sirga existe toda una gama muy versátil donde se pueden elegir diferentes formatos, protecciones, señal de salida y conexiones. El movimiento hará que se extraiga el cable del interior del sensor, provocando una rotación en el elemento de medida, bien sea potenciómetro magnético óptico. Para ello, los sensores de distancia por cable son elementos que se pueden integrar en aplicaciones de ensayo o industria de una forma sencilla. Bueno, pues los sensores de humedad. Los sensores de humedad nos permiten medir la temperatura y la calidad de humedad relativa del aire dentro de un espacio específico. Estos sensores son esenciales en las maquinarias industriales que operan con componentes químicos, almacenaje de productos secos, medir riesgo en depósitos, detectar fugas en calderas cerradas y sobre todo dentro de la industria agroalimentaria para controlar los espacios de invernadero o la necesidad de riego en las plantas. Bueno, pues un sensor por condensación es un sensor de humedad, el cual el punto de rocío es una variable que nos permite encontrar la humedad relativa. Para lograr esta medición se utiliza un dispositivo llamado comúnmente higrómetro óptico de espejo frío y funciona de la siguiente manera. Se hace circular la mezcla gaseosa por una cámara provista en su superior de su espejo. En esta parte se ubica el espejo, el cual debe ser enfriado y calentado por un equipo de refrigeración. Este viene siendo el equipo de refrigeración en el número 3 o el calefactor. Esta es la resistencia de calefactor donde se ubica el número 1 y respectivamente con la finalidad de poder lograr el vapor se condense en el espejo de agua y se evapore
de él. Además se encuentra con una fuerte luminosa. Aquí se encuentra la luminosidad que se proyecta sobre el espejo, el cual refleja el haz hacia una fotorresistencia. Aquí tenemos la fotorresistencia, donde se ubica el número 5. La luz también incide una segunda fotorresistencia. Aquí tenemos la segunda fotorresistencia. Se encuentra que se tiene entonces una medición de la intensidad luminosa y una distorsionada según la cantidad considerada presente en el espejo 5. La diferencia entre ambas se amplifica y sirve la actuación sobre el regulador de potencia que controla el calefactor. Bueno, pues los sensores de luz. Un sensor de luz es un dispositivo capaz de percibir la luz ambiental, la cual se origina de un punto en concreto, y esta reacciona a ella con un impulso eléctrico que varía dependiendo de la intensidad. A mayor lectura de la luz, mayor intensidad es la respuesta eléctrica. Este tipo de sensores también pueden estabilizarse para reaccionar ante determinadas intensidades, por lo que se le conocen también como sensores de luminosidad, dando que reaccionan a las variaciones de luz ambiental. Estos sensores son especialmente útiles para la regulación de consumo de energía en espacios controlados, porque pueden apagar o encender las celdas de iluminación según sea necesario. Pues aquí tenemos un sensor de iluminación, el cual viene siendo una fotocelda. La fotocelda es un aparato electrónico, capaz de cortar el paso de energía eléctrica. Esto es lo que sí es importante indicar que el corte de energía lo realiza cuando se expone a cierta cantidad de luz. Esto lo que se aplica en alumbrado público, donde por las mañanas las lámparas se apagan al cortar la energía y se encienden en las tardes cuando comienza a oscurecer, volviendo a dar paso a la corriente. Esto no solo se aplica con la luz del sol, sino con cualquier medio que pueda iluminarla. Sensores de posición. Estos sensores permiten medir la posición lineal o angular de un objeto con respecto a un plano, usándose a sí mismo como referencia para transformarla en una señal eléctrica que puede ser interpretada por un sistema de control mayor. Después de los sensores de temperatura, los sensores de posición son los dispositivos de captación de magnitudes más utilizados a nivel industrial. Estos dispositivos también nos permiten controlar el movimiento de todo tipo de equipos de robótica para realización de una infinidad de trabajos que requieran la reubicación de piezas como brazos mecánicos. Bueno, pues aquí tenemos una tabla en la cual se muestra los tipos de sensores de posición. Tenemos el potenciométricos. Una de las ventajas es alta precisión, tiene un precio reducido. Las desventajas es desgaste importante, sensible al polvo, sensibles a temperaturas extremas. Y en las observaciones encontramos lineales o angulares. Otro tipo de sensor es el óptico, magnéticos con efecto Hall y electromagnéticos. Y los sensores LVDT o RVDT, que las ventajas son alta precisión, robustez, poco alterables en entornos hostiles, precios bastante elevados, voluminosos y pesados.
En los ópticos, en las ventajas, tenemos alta precisión y alta resolución. Las desventajas son frágiles, sensibles al polvo, sensibles a las temperaturas extremas y en las observaciones precio superior a los sensores magnéticos. Y en el sensor de tipo magnético de efecto Hall, en las ventajas tenemos robustez, poco alterables frente a los líquidos. Y en estos sensores, tipo de sensor magnéticos sin contacto, que si tienen contacto, en los demás no. Y las desventajas son alterables frente a los golpes, alterables frente a interferencias magnéticas y cables eléctricos y histéresis. Y el otro tipo de sensor es magnetostrictivos. Una de las ventajas es robustez, alta precisión de longitudes largas. La desventaja es alterables frente a los cambios de temperatura, baja presión en longitudes cortas, precio bastante elevado. Entonces también se mostrará el sensor de presión. Los sensores de presión nos permiten determinar el nivel de presión que ejerce un fluido dentro de un espacio definido. A través de esta medición se pueden controlar un sinfín de acciones dentro de una industria. Son especialmente demandados en seguridad industrial para la prevención de estos catastróficos. Una gran cantidad de espacios son susceptibles a la medición de presión, usualmente los compartimentos internos de las maquinarias o las calderas de evaporación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un sensor de presión resistivo de película fina. Los sensores de presión resistivos de capa fina son otro tipo de transmisor. Estos sensores utilizan una capa muy fina de material resistivo para medir la presión aplicada. Esta capa suele tener solo unos cientos de nanómetros de grosor, lo que lo hace muy sensible a los cambios de presión. Los sensores resistivos de la película fina se utilizan a menudo en soluciones industriales en las que la exactitud y la precisión son esenciales. Los sensores de proximidad. Los detectores de proximidad ayudan a detectar la presencia de un objeto y cercanía con el punto de referencia, usualmente el mismo sensor. Suelen funcionar con un par de dispositivos de emisor-receptor. El emisor envía la señal cada cierto tiempo y el receptor busca el rebote de la señal, lo que indica la proximidad del objeto. El sensor de proximidad por ultrasonidos. El principio del funcionamiento de este sensor de proximidad por ultrasonidos se basa en la emisión y recepción de ondas ultrasónicas de alta frecuencia de unos 200 kHz. El retorno de la onda permite detectar la frecuencia de una pieza y medir la distancia que se encuentra a través del tiempo y que tarda la onda en su recorrido de ida y de vuelta. Estos sensores por ultrasonidos se pueden utilizar tanto en la detección directa como cortinas fotoeléctricas. Las principales características de los sensores ultrasonidos es la detección de piezas de cualquier propiedades: polvo, metal, sólido, líquido, vidrio, translúcido, plástico, cartón, madera. Alcance de varios metros, tiene un alcance de 15 metros. También es alterabilidad reducida respecto al entorno. Tiempo de respuesta limitado por la velocidad de prolongación del sonido en su atmósfera. Sensores de temperatura. Los sensores de temperatura son los más utilizados dentro del ámbito industrial y ayudan a medir la diferencia de energía calorífica que existe entre un punto de referencia y el campo que se está midiendo, convirtiendo dichos datos en salidas eléctricas. Miden el calor.
Los sensores de temperatura suelen funcionar a través de resistencias, aunque hay muchas formas de operarlos. Funcionan en una cantidad masiva de equipos dada su naturaleza. Con ellos se puede medir a nivel de trabajo de un equipo de detección de anomalías en circuitos, controlar ciclos de enfriamientos. Bueno, pues el sensor RTD es un sensor de temperatura. Este tipo de sensor basa de funcionamiento en resistencia de temperatura del material del que está compuesto. Su estructura general se suele componer de un alambre bien enrollado con un núcleo de vidrio o cerámica en su alrededor, o cerámica estratificada. Estos sensores de temperatura están especialmente indicados para la medición en entornos industriales gracias a su inmunidad ante el ruido eléctrico. Entre los principales materiales con los que suelen construir se encuentran el platino y el níquel. Estos sensores se montan en el interior de distintas construcciones metálicas o plásticos a medida de cada maquinaria. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Espero y les agrade la presentación realizada.